¿Qué ecuaciones deberían utilizar para realizar o para poder tratar de desarrollar este problema? ¿Pregunta, profe? ¿Qué ecuaciones se necesitaría para poder determinar este problema, para poder definirlo? Este yo creo que es transiente, porque igual tiene directamente transferencia de calor. Ah, no, pues disculpe, al revés. Eh, no, nada que ver. Lo que sí, yo creo que en dos dimensiones, profe, porque igual aquí es más relevante el radio, porque igual como que el espesor es súper poco. Ya, La ecuación no sé. ya, ¿qué más? ¿Qué más dice algo? Alexander, ya que tienes el micrófono abierto. Yo había pensado que era transiente porque fui un poco más allá del texto y pensé si el sartén se calienta para hervir el agua, entonces porque en un momento el sartén estaba frío y fue cambiando fue variando en el tiempo la temperatura que tenía. Ya, Y aún no tengo tan claro el tema de las dimensiones, pero traté de recordar el cilindro y dije, ya, si donde se calienta el sartén, que es por la parte posterior, supongo que todo su diámetro va a tener la misma temperatura y que las paredes o los bordes también. Entonces, ¿qué pasa con lo que es el mango? No sé si estará bien o no, pero le dije que quizás si voy rotando el sartén, veré que el mango es para eso, para no quemarse. Entonces pensé que quizás podría ser un transiente de 3 dimensiones. Y en cuanto a la fórmula, no estoy tan seguro porque no sé si guiarme por los que son las coordenadas cilíndricas o la esférica o lo último que vimos que es la eh, resistencia eléctrica. ok. Profe, ahí, bueno, por Diga. enunciado, no sé si estará bien. La fórmula no la sé, pero ahí decía que el 85% del calor generado era transferido uniformemente al sartén. Ya, Y usted dijo que eso era estacionario. Cuando algo genera calor, cuando había no. Cuando existe calor, generación claro, de calor, no es no es transiente, pero tampoco transiente. quiere decir que es estacionario. Ah, ya. Pensé que No es necesariamente. y lo otro que abajo decía, asumiendo que la conductividad era unidimensional. Ya, No sé, lo tomé por ese lado que era de una dimensión. ya, ok. Y de la fórmula. Ya. Veamos. Nos hablan acá de que esto tiene un espesor, ¿cierto?, de 0,5 centímetros. ¿Ya? Y esto tiene un diámetro, ¿cierto?, de 20 centímetros. Dice que la unidad calefactora por parte tiene un consumo de 800.000 watts, pero 85% se transfiere al sartén. Por ende, el Q para el sartén va a ser de 850 watts. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo voy a calcular esto? Recuerden que no estamos considerando el agua, porque no hemos visto en profundidad, ¿cierto?, lo que es el H. Q es igual a menos K por el área transversal por dt en dx. ¿Ya? Acá sub x podemos considerar.
en donde dx en este caso, lo vamos a traducir esta ecuación, vamos a decir que 850 va a ser igual a menos la constante del acero que están utilizando por el área transversal por el cual está atravesando esto, que en este caso va a ser pi por 20 por 10 a la menos 3, por 10 a la menos 2, perdón, al cuadrado partido 4 por delta t dividido el espesor, que en este caso es 0,005 metros. ¿Ya? Entonces, con esta ecuación yo debería poder eventualmente encontrar cuánto conduce esto desde un punto 1 hasta el punto 2. Porque está ingresando ahí esa cantidad de calor. Profe, ¿Ya? y si Dígame. ahora por lo que veo, si hay una diferencia de temperatura, po, Sí. y eso también es un estado estacionario, porque al haber diferencia de temperatura ya no sería un estado estacionario. No, estado estacionario, estimado, no quiere decir que, a ver, cuando yo hablo de estado estacionario, no quiere decir que la temperatura no pueda haber un gradiente de temperatura, sino que cuando yo hablo de estado estacionario, quiere decir que el gradiente siempre se mantiene constante. Si estuviéramos en un estado no estacionario, yo tendría esta diferencia de temperatura y con el tiempo se van a ir regulando hasta llegar a este. ¿Te fijas? Sí, sí, sí. Entonces, esa es la gran diferencia de concepción. Estado estacionario no quiere decir que no hay gradiente de temperatura, sino que estado estacionario quiere decir que el gradiente de temperatura se mantiene constante durante todo el tiempo. Perfecto, ya, ahí lo entendí. Profe, entonces hay que ocupar la fórmula de coordenadas cilíndricas. No, la normal nomás, unidimensional. Ah, ya la encontré, la pasé en la primera clase. Ya. Entonces, obviamente, vamos a hacerle caso al enunciado del problema y no lo vamos a resolver. Ya. No vamos a resolver ese tampoco porque estaba muy... también incluía lo que es se me olvidó. Vamos viendo en aula hay una guía que es la guía de conducción. ¿Ya? Si la pueden buscar, está en la pestaña 4. ¿Ya? Entonces, vamos viendo los ejercicios que acá aparecen. Primero dice, guía de conducción, ¿cierto? Asumir el estado estacionario, condición de calor unidimensional, a través de la forma simétrica mostrada, esta que está aquí. ¿Ya? Entonces nos dicen, suponiendo que no haya una generación interna de calor, derive una expresión para la conductividad térmica para estas condiciones, donde AX es 1 menos X, dice ahí, por si acaso, T
T de X es 300 por, abro paréntesis, 1 más 2X más X cubo, y Q es de 6.000 watts, donde A está en metros cuadrados, T está en grados Kelvin y X está en metros. ¿Cómo ustedes resolverían este problema, estimados y distinguidos? Pienso yo que es muy similar al ejercicio del sartén. Hay un estado estacionario y ocuparía la ecuación de conducción Ya. normal nomás. ¿Ya? Estoy buscando yo acá. Habría que reemplazar los datos en la fórmula y derivar. Ya. Me parece eso, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a tener Q, que acá está un poco erróneo porque en realidad debería ser esta Q. 6.000 watts. Tenemos un área que es igual a, en este caso es 1 menos X. T de X es 300 por 1 más 2X más X cubo. ¿Ya? Y Q, no, Q ya está anotado. Ya. Entonces nos piden una expresión para K. K es dependiente de X. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Lo primero es decir que Q va a ser igual a menos K por el área transversal, ¿cierto? Y por dt en dx. ¿Ya? Entonces, vamos reemplazando. Tenemos 6.000 igual a menos K por el área, donde el área es 1 menos X, y por derivada de t en dx, t de x. Entonces vamos a calcular esto de aquí. Entonces, dt en dx va a ser igual a 300 por 2 más 3x cuadrado, según lo que tenemos aquí. Profe, ¿y lo uno? No son 2x. No, porque está derivado. Ah, ya. Ah, vale, vale. Es la hora, vamos a dejar ahí. Vamos a dejar que es la hora. Entonces, nos queda que 6.000 es igual a menos K por 1 menos X. Todo esto multiplicado por esta expresión que tenemos aquí, que son 300 por 2 más 3X cuadrado. ¿Ya? Entonces, simplificamos todo lo que tiene que ver con esto. Este es 2. Y lo que nos quedaría entonces es que K
Esto va a quedarme como 20 igual a menos, vamos a buscar como K por X menos 1. El signo negativo lo pasé multiplicando al paréntesis por si acaso. Todo esto por 2 más 3x cuadrado. Entonces, esto nos va a quedar como que K de X va a ser igual a 20 dividido X menos 1 por 2 más 3x cuadrado. Si ustedes quieren seguir avanzando en esto y ver cuánto da con solo un paréntesis, ¿cierto? Calcular la multiplicación de esos paréntesis, están en todo su derecho a hacerlo, yo no lo voy a hacer. ¿Dudas y o consultas con esto? Nos dice ahora, en el ejercicio 2, considera una varilla cilíndrica sólida de longitud 0,15 metros y diámetro 0,05 metros. La superficie superior e inferior de la varilla están a temperatura constante, ¿cierto? De 20 y de 95 grados Celsius respectivamente. Mientras que la superficie lateral está perfectamente aislada. Determinar la tasa de transferencia de calor a través de la varilla, si esta es de cobre, si esta es de acero o si es de granito, y ahí nos muestran, ¿cierto?, lo que es el K para cada uno de los elementos. ¿Cómo atacarían este problema, estimados y distinguidos? Lo primero que yo haría sería- Ocuparía la fórmula de coordenada cilíndrica, la de estado, la de transiente, no, la de, no, quizá no genera calor, y acá que dice, que tiene, pues son temperaturas constantes, la de conductividad. ¿Ya? Si se dan cuenta, nos habla y nos dice el ejercicio que las superficies laterales están perfectamente aisladas. Lo que quiere decir básicamente que el manto o que el manto de la varilla está perfectamente aislado. ¿Ya? Lo cual lo podemos traducir esto en que la transferencia de calor de forma radial del cilindro de la varilla, es despreciable. ¿Ya? Entonces, solamente tenemos como posibilidad tomar la distancia longitudinal, se puede decir, el largo de la varilla, para efectos del cálculo de la transferencia de calor. ¿Ya? El problema 2. Entonces, vamos viendo la información con la cual contamos. Nos dice que esta varilla tiene una longitud de 15 centímetros. Bueno, 0,15 metros. Tiene un diámetro de 0,05 metros. La superficie interior y exterior son de temperatura constante. Entonces, tengo una temperatura 1 que es igual a 20 grados Celsius. Y tengo una temperatura 2 que es 95 grados Celsius. Respectivamente.
mientras que la superficie lateral está perfectamente aislada, o sea que yo no tengo pérdida o no hay transferencia de calor por esa vía, por la vía radial. Determinar la tasa de transferencia de calor a través de la varilla, si es que está hecha de K, K del cobre, que es de 380 watts por metro por grado Celsius, de acero, que es de 18 watts por metro grado Celsius, o granito, que es de 1,2 watts por metro grado Celsius. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer ahora? Determinar Q. No, primero lo que vamos a hacer, bueno, es igual a menos K. En este caso subí porque puede ser del cobre, del acero o del granito, ¿ya? Por el área transversal y por dt en dx. Entonces, el área transversal en estricto rigor yo no la tengo, pero la puedo calcular. Entonces, el área transversal de este tema va a ser igual a pi por 0,05 al cuadrado dividido 4. Si alguien me lo puede calcular, se lo agradecería mucho. Se lo agradecería en el alma. Da, profe, 1,963 por 10 a la. Entonces ahora Q va a ser igual a K sub I, perdón, menos K sub I por 1,963 por 10 a la menos 3 por dt o delta t, ¿cierto? Esto está en, por si acaso, está en metros cuadrados. ¿Ya? Que en este caso va a ser 95, bueno, perdón, la diferencia es 20 menos 95 dividido delta x, que en este caso van a ser los 0,15, que es la distancia que yo tengo acá. ¿Ya? Alguien, por favor, que me calcule esta porción de acá. Menos 0,9. Menos 0,9815, me dice. Ya, perfecto. Entonces, Q del cobre, si la varilla fuera hecha de cobre, sería, en este caso va a ser 0,9815 por 380. ¿Ya? El Q del acero va a ser igual a 0,9815 por 18. Y el Q del granito va a ser igual a 0,9815 por 1,2.
Los signos negativos se fueron, ¿cierto? Este de aquí con este de acá, por si acaso. Así que si alguien los puede calcular estos tres elementos, por favor. Estaría muy gustoso. El del cobre serían 373,06. Ya, perfecto. El del acero serían 6.715,15. No, no puede ser eso. 17,67 me dio. Ese sí te lo creo. Sí, 17,67. Sí, me equivoqué con él. Copié el resultado. Son 1,1. Ya. 1,1,1,18. ¿Y el otro? 1,18. 18. Y así podemos calcular, ¿cierto?, la transferencia de calor que existe desde un punto que está a 95 grados Celsius a 20 grados Celsius para tres materiales diferentes. Cosas importantes que podemos considerar acá, si se recuerdan, si mal no me equivoco, Alexander nos decía, yo utilizaría la ecuación del cilindro, ¿cierto?, coordenadas cilíndricas, lo cual no está mal, o sea, inmediatamente vio, esto es un cilindro, esto es una varilla, ¿cierto?, tiene un radio, un diámetro, coordenada cilíndrica. Pero el problema es que acá había un detalle muy relevante que nos decían que el manto, la superficie lateral, ¿cierto? El manto, ¿cierto? La parte, superficie más amplia que tiene el cilindro, está perfectamente aislado, entonces por ahí no puede haber pérdidas de calor. Entonces, por eso, ese simple texto nos dice, no te vayas por ahí, ándate por este otro lado, que es la parte longitudinal, ¿cierto? Sin delta X, ¿ya? Profesor, pero si, si no estuviera perfectamente aislado, tendría que sumarse este calor o restarse, digamos, a este calor el radial. No, si no hubiera estado así, descrito de esa manera, lo que hubiéramos tenido que hacer es resolver acopladamente lo que es la transferencia de calor longitudinal con la transferencia de calor radial. Y eventualmente hubiéramos tenido que sumarla, porque las pérdidas son por todas las caras, si se puede decir. Profe, ¿podría alejar el ejercicio? Hago un pantallazo. Profe, el Q del cobre es 372,9. Decimales más, decimales menos, sí, básicamente. Tranquilo, tranquilo. Porque entre 372,97 y este resultado hay 0,09 de diferencia, entonces está dentro del error, no hay problema. Ya. Me fui en volar. Escribiendo por el lado. Problema 3. Dice, considere la placa de base de hierro doméstico de 800 watts, ¿cierto?, con un espesor de 0,6 centímetros y un área base de 160 centímetros cuadrados. Además, este hierro, ¿cierto?, tiene, o este acero, tiene conductividad térmica de 20 watts por metro por grados Celsius. La superficie interna de la placa base se somete a un flujo de calor uniforme generado por la resistencia de calefactores en el interior. Cuando las condiciones de funcionamiento constante son alcanzadas, o sea, cuando llegamos al estado estacionario, la temperatura superficial exterior de la placa se mide
leyéndose 85 grados Celsius. Sin tener en cuenta cualquier pérdida de calor a través de la parte superior del acero, expresar la ecuación diferencial y las condiciones límite para una conducción de calor unidimensional constante a través de la placa, obtener una relación para la variación de la temperatura de la placa base resolviendo la ecuación diferencial y evaluar la temperatura de la superficie interior. Todo eso nos piden hacer para este ejercicio que está redactado en un español tan especial. Ya, cuéntenme, ¿qué piensan aquí? ¿Qué es lo que ven ustedes acá? ¿Cómo lo podemos atacar? ¿Qué hacemos? Profe, la fórmula que pasó la primera clase, la que estábamos ocupando hace poco, la de Q igual menos K por el área transversal y tanto, ¿Sí? tanto, esa fórmula se ocupaba cuando el calor era unidireccional. Sí. Ah, ya. Entonces, en este caso, como es uniforme, no se puede ocupar esa, ¿cierto? Sí, es unidireccional también. Ah, ya. Ya, mira, vamos identificando cada punto. Aquí lo vayamos viendo. Tenemos entonces, nos dicen que Q vale 800 watts. ¿Ya? Tenemos un largo, ¿cierto? Un espesor de 0,6 centímetros. Y un área basal o transversal, ¿cierto? De 160 centímetros cuadrados. Además nos dicen que este material tiene una conductividad térmica de 20 watts por metro, por grado Celsius. Nos dicen también que la temperatura superficial exterior de la placa se mide leyéndose sí, 85 grados Celsius. Ya. Primero nos piden expresar una ecuación diferencial que nos permita ver esta temperatura, ¿cierto? ¿Cuál ecuación diferencial creen ustedes que podría servirnos en este caso? ¿De cuál de las ecuaciones diferenciales creen ustedes que podríamos utilizar? La primera. ¿Ya? Lo primero que la que vamos a utilizar es la ecuación, ¿cierto? Que no tiene, en estado estacionario,
Entonces esta es igual 0. ¿Ya? ¿Por qué elegí esta? ¿O por qué dije esta es? Primero, el enunciado dice, cuando las condiciones de funcionamiento constantes son alcanzadas, o sea, cuando llegamos al estado estacionario, la temperatura superficial exterior de la placa se mide leyéndose, bla, bla, bla. Pero además, no, a pesar de que nos dice, se somete a un flujo de calor uniforme generado por la resistencia de calentadores al interior, ¿ya? No nos especifican, ¿cierto?, que dentro de la placa haya generación. Solamente nos están dando ese dato para indicarnos que por dentro la temperatura está garantizada, ¿ya? Entonces, por eso voy a tomar esta ecuación como la ecuación a resolver. Además, tampoco me dan información para ver lo que es la generación de calor. Entonces, vamos a empezar a resolver esto y vamos a quedar, ¿cierto? Vamos a aplicarle a esto integral con respecto a dx. Entonces, nos va a quedar como dt en dx igual, bueno, esta sería la ecuación diferencial, ¿cierto? Igual a C1. Y ahora volvemos a integrar con respecto a dx. Y nos va a quedar que la temperatura con respecto a x va a ser igual a C1 por x más C2. ¿Ya? En este caso, ¿cuál es qué condiciones nos dan de borde? La temperatura. Nos dan temperatura muy bien, ¿cierto? ¿Ya? ¿Y qué más nos dan? Sí, nos dan K, pero condición de borde. La L. ¿Ya? Lo voy a reescribir de otra manera. ¿Qué otra ecuación de borde, qué otra condición de borde también nos dan, pero de manera solapada, así como que no la dieron, pero no la dieron? No se tiene en cuenta la pérdida de calor. Ya, a ver, expláyate un poquito con eso. No, que dice que sin tener en cuenta cualquier pérdida de calor a través de la parte superior del hierro. Ya, Entonces sería como, en esa dirección sería 0 la transferencia de calor. mira, vais por ahí, pero es por el lado contrario. Solapadamente nos dan este dato. De manera bien escondida. Vamos a ver cuáles son los valores de esta ecuación diferencial. Esta temperatura de acá se alcanza cuando yo estoy en el punto inicial, en la base, que viene siendo x igual 0. Por ende, yo sé que 85 grados Celsius es igual a C1 por X más C2.
bueno, ni siquiera de X, por 0, entonces C2 es igual a 85 grados Celsius. ¿Ya? Ahora, ¿cómo saco la constante C1? Bueno, yo tengo esta expresión que está aquí, ¿cierto? ¿Dónde más tengo esta expresión? La tengo de la siguiente manera. Y aquí tengo la misma expresión. Y como tengo valores numéricos para esto, esto y esto, listo, tengo resuelto el problema. Entonces, dt en dx va a ser igual a menos q partido k por el área. Y en este caso esto va a ser igual entonces a menos 800 dividido por 20 y por 160. Si alguien lo puede calcular, por favor, se lo agradecería. Menos 0,25. Menos Menos 0,25. Profe, ahí los 160 no hay que pasarlo a metros. Exacto. Así que si lo puedes transformar a metros, por favor. ¿160 a metros cuadrados cuánto es? $0,016. Ya. Entonces aquí lo que habría que calcular es eso por 0,016. ¿Cuánto da entonces? $2.500. 2.500. Sí, señor. Muy bien. Entonces esto daría grados Celsius por metro. Entonces, la fórmula que describe la temperatura a través de esta barra o a través de esta placa en esta situación es de menos 2.500 X más 85. ¿Ya? Contestamos la B. Ahora nos piden evaluar la temperatura de la superficie interior. Entonces, como la superficie interior está alrededor de 0,6 centímetros, primero yo tengo que transformar esos 0,6 centímetros a metros. En este caso serían 0,006 metros. Y eso lo tengo que multiplicar, ¿cierto? Por 2.500 y sumarle 85.
¿Cuánto da eso? ¿100? 100. Ahí me da 70, profe. Sí, a mí también. A mí igual me da 100. ¿Pusiste el signo menos? ¿Signo negativo? $70. Es la hora, es la hora. Ya, entonces ahora les dejo para que ustedes hagan los ejercicios, bueno, el ejercicio 4, ¿ya? Y el ejercicio 5. Por el momento. ¿Podría dejarme? Entonces, ejercicio 4 y ejercicio